Buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a ver cómo le fue a Wall Street, que como podemos observar, el Dow Jones tiene una variación negativa del 0,11%, es decir que bajó 52 puntos y se ubicó en 49.548, un poco más lejos de los 50.500 a los que había logrado llegar. Por su parte, el Standard & Poor's 500 tuvo un aumento leve del 0,10%, es decir, que subió 7 puntos en 6.843, y el Nasdaq, que es el último de los índices que compone la bolsa de Nueva York, pues también aumentó en línea con ese resultado del Standard & Poor's 0,14%, es decir, más de 31 puntos en 22.578. Les cuento que el Standard & Poor's 500 avanzó el martes, inicio de la semana corta, apoyado por el sector financiero tras varias jornadas negativas. El Nasdaq, como pudimos observar, también aumentó en la jornada y el Dow Jones ganó también 160 puntos a lo largo de la jornada, en un mercado que busca estabilizarse luego de su segunda semana consecutiva de pérdidas. Les cuento que los inversionistas rotaron hacia bancos como Citigroup y JP Morgan Chase, cuyas acciones subieron casi el 3% y más del 1% respectivamente. En contraste, las tecnológicas de software profundizaron su debilidad. ServiceNow, Autodesk, Palo Alto y Networks, Salesforce y Oracle cayeron entre el 1% y 3%, mientras el ETF iShares también pues tuvo un retroceso de más del 2% y acumuló una baja anual de 23%. Les cuento que el mercado sigue marcado por temores a la disrupción de la inteligencia artificial que ha presionado software, bienes raíces y servicios financieros. Los operadores esperan nuevas señales sobre inflación con el informe de PCE del viernes y las minutas de la Reserva Federal el miércoles, tras un IPC más débil y un informe laboral más sólido la semana pasada. Tras revisar esta información, vamos a ver cómo cerró la Bolsa de Valores de Colombia, vamos a ver cómo cerraron las bolsas de la integración NUAM, y vamos a iniciar entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, que recordemos al inicio de la jornada estaba marcando comportamiento negativo. Realmente las tres bolsas que integran NUAM estaban arrojando comportamiento negativo al inicio de la jornada. Sin embargo, hoy vamos a ver que presentan un comportamiento contrario a ese resultado del inicio. El Colir aumenta 0,09% y el Colcap también un 0,04% en 2.362 y el Colir en 1.505 puntos al cierre de la jornada. Vamos a ver entonces cuáles fueron las acciones que influyeron su comportamiento en la jornada de hoy, y el primer título en avanzar es Nutresa, seguido de ISA, Celsia, Terpel y Cibes de la acción preferencial. Estas son las 5 primeras acciones en subir dentro de la jornada: Nutresa en 5,17%, ISA en 4,29% y Celsia en 1,69%. Todas estas acciones en verde al finalizar esta jornada. Y mientras tanto, acciones como por ejemplo Grupo Aval de la acción preferencial, Ecopetrol, Grupo Argos y Banco de Bogotá fueron las 4 primeras acciones en descender, siendo Grupo Aval de la acción preferencial la de menor desempeño en 3,38%. Y en noticias del mercado colombiano les cuento que, según informó la Bolsa de Valores de Colombia, las aceptaciones para la readquisición de acciones ordinarias y preferenciales de Cementos Argos deberán presentarse durante 2 días hábiles bursátiles que, recordemos, empezaron ayer y siguen hoy y siguen hasta hoy. El monto máximo de la operación será de 25.000 millones para ambas especies y la distribución entre cada una será definida por la comisión según las condiciones del mercado al aumento de la adjudicación. La sociedad comisionista que representa al emisor es Valores Bancolombia. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, el turno ahora es para Chile, que hoy finaliza con una variación negativa en lo que va de la jornada. Hoy había
abierto la jornada de la misma manera en números negativos con una baja del 0,18% en 10.800. Hoy vemos que sigue presentando el mismo comportamiento por debajo de los 10.900, tiene una variación negativa del 0,18% al cerrar esta jornada. Les cuento que el IPSA cerró con una baja considerable luego de haber tocado niveles cercanos a los 10.800 durante la tarde. La caída se atenuó en la subasta final en línea con la recuperación de Wall Street, que revirtió sus pérdidas iniciales tras el regreso de flujos en Estados Unidos luego de un fin de semana largo. En la plaza local pues se transaron más de 200 millones de pesos chilenos, aunque el 44% del monto correspondió a la TAM, que ha concentrado mayor interés de trading tras una venta secundaria de su principal accionista individual. Entre las caídas pues destacaron Compañía de Cervecerías Unidas, CAP, y Falabella, en un contexto de flujos globales acotados por el inicio del año nuevo lunar en Chile. Así las cosas, pues vamos a ver exactamente cómo fue el resultado de las acciones en la jornada, y pues en línea con ese resultado del IPSA, el primer título en descender es Compañía de Cervecerías Unidas, como bien lo dijimos, 3%, seguido de Banco de Crédito de Inversiones, 2,84%, Falabella con una variación negativa del 2,62%, y el holding SMU también finalizó con una caída del 1,90%. Por su parte, acciones como, por ejemplo, la acción de Salfacor, compañía sudamericana de vapores, empresas CMPC y Sencomols, fueron las 4 primeras acciones en subir en la jornada, siendo Salfacor la de mayor desempeño en 3,46%, seguido de la compañía sudamericana de vapores, que aumentó 2,86%, y empresas CMPC, que también tuvo un aumento del 2,80%. Y en otras noticias del mercado chileno les cuento que el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile presentó denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República tras detectar discrepancias graves entre los datos operativos reales de la división, o más bien de la mina El Teniente, y los antecedentes técnicos entregados por Codelco luego del estallido de roca ocurrido en el 2023. El organismo indicó que tras requerir toda la documentación al directorio de la empresa, confirmó inconsistencias de alta gravedad, por lo que solicitó investigar eventuales responsabilidades penales por ocultamiento o alteración de información y posibles responsabilidades administrativas. Además, exigió la entrega de datos brutos de monitoreo sísmico y mecánico, y advirtió que no admitirá desviaciones en el flujo de información durante el proceso de revisión. Recordemos que recientemente destituyeron a unos ejecutivos de la compañía por estas mismas inconsistencias en los informes de un hecho ocurrido en el 2023. Codelco es una de las mayores empresas en Chile. Ellos tienen una mina que se llama El Teniente. Allí ocurrió un suceso lamentable el 23 donde implicó la muerte de algunos trabajadores, y eso todavía sigue en investigación. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finaliza con variaciones negativas, contrario a ese resultado en Colombia. Retomando un poco, Colombia entonces está en positivo, Chile en negativo y Lima también en negativo, lo que quiere decir que las bolsas de NUAM finalizan la jornada con variaciones mixtas. En el caso de Lima, el índice general retrocedió 0,74% en 53.192 unidades, mientras que el Select también retrocedió con más fuerza, 1,19%. Recordemos que el Select reúne a las 14 acciones más cotizadas dentro del mercado limeño, y el último registro es de 1.361. Recordemos que pues recientemente había alcanzado máximos de 1.500 y el general de 55.000, sin embargo ha ido bajando de manera progresiva sus números. Y ya entonces entrando en las acciones de mayor y menor movimientos, vamos a empezar entonces con las de menor desempeño, en línea con ese resultado del índice limeño. Y el primer título en descender es Nexa Resources Atacocha, que como vemos tiene una variación negativa del 8,33%, seguido de Bear Creek Mining Corporation, que también bajó 7,69%. Silver Mountain Resorts también hace parte de la lista de acciones que descendieron en la jornada, con una baja del 6,41%, y Volcán, compañía minera, también retrocede 6,02%. Por su parte, en las acciones que tuvieron comportamiento
positivo, podemos observar que el primer título en mostrar mayor desempeño en la jornada fue Inverfal Perú, seguido también de Panoro Minerals, que tuvo un aumento del 8,82%, Unión de Cervecerías Peruanas Bacjus también aumentó 4,44% y Compañía Minera Santa Luisa también tuvo una variación positiva del 2,89%. Y en noticias del mercado limeño les cuento que el Pleno del Congreso de Perú aprobó la censura contra José Llerí en sesión extraordinaria, determinando su salida inmediata de la presidencia de la República del Perú. La votación obtuvo 75 votos a favor y 24 en contra y 3 abstenciones, superando la mayoría requerida para aprobar la medida parlamentaria. La decisión activa los mecanismos constitucionales de sucesión y da inicio a los procedimientos institucionales previstos para la continuidad del Poder Ejecutivo. Mañana, a lo largo de la jornada, pues se definirá quién será la persona que tomará el mando en el país limeño. De otro lado, les cuento que Alicorp reportó una utilidad neta de 446,3 millones de soles al cierre del 2025, lo que representó un crecimiento interanual del 30,5% impulsado por la recuperación del negocio de acuicultura, el avance del segmento B2B y mayores ingresos consolidados que ascendieron a 11.764 millones de soles, es decir, un 11% más. La compañía también registró un EBITDA ajustado de 1.777 millones, es decir, más del 10%, y una utilidad bruta 3.103 millones, es decir, un aumento del 8%, mientras mantuvo una posición financiera sólida pese a condiciones adversas en Bolivia, proyectando crecimiento moderado para el 2026 y apoyado en mayores volúmenes y la integración de adquisiciones. De otro lado, también les cuento que la Municipalidad de Miraflores dispuso el cierre temporal de cerca de 15 establecimientos del grupo Intercorp, incluyendo sucursales bancarias, tiendas, restaurantes y cines. El holding calificó las medidas como irregulares y las vinculó a una controversia contractual inmobiliaria, mientras la autoridad aseguró que responden a riesgos de seguridad detectados en inspecciones. Gremios empresariales pidieron proporcionalidad en las sanciones, ya que la magnitud de clausuras sobre un solo conglomerado resulta inusual. El caso escaló a un conflicto público entre la comuna y uno de los mayores grupos económicos del Perú, abriendo una disputa legal entre ambas partes. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para saber de qué manera finalizó el índice. Es importante mencionar que esos resultados son de la sesión anterior, es decir, del viernes, ya que el día de ayer y el día de hoy Venezuela se encuentra en feriado, por lo que el índice bursátil de Caracas tuvo una variación positiva en la sesión anterior del 2,14% en 5.433, y los demás índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, también tuvieron variaciones positivas, 2,34% y 1,18% respectivamente. En noticias del mercado venezolano les cuento que la Justicia Federal de Estados Unidos postergó del 17 al 26 de marzo la audiencia del exmandatario venezolano Nicolás Maduro tras una solicitud de la Fiscalía por motivos logísticos aceptada con el consentimiento de su defensa. El proceso se realiza en una corte de Nueva York y también incluirá la comparecencia de Cilia Flores el mismo día. Maduro, detenido en enero durante una operación en Caracas, enfrenta cargos por narcotráfico y se declaró inocente en su primera presentación. El juicio avanza mientras Venezuela es dirigida interinamente por Delcy Rodríguez tras su salida del poder. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad, pero me voy dejándolos con este análisis económico. Les cuento que BBVA lanzó BBVA Contigo, un modelo híbrido de atención remota que integra asesores especializados, inteligencia artificial y tecnología de autenticación biométrica y firma digital para gestionar productos y servicios. Edgar Layton nos cuenta un poco más acerca de esta nueva novedad. Con Miguel Charria, él es el vicepresidente de banca minorista de personas del BBVA. Miguel Charria, ¿cuál es la razón de que esté en nuestro programa? Acaban de lanzar BBVA Contigo, una inversión de 27.000 millones de pesos, y es un tema de inteligencia artificial, pero que sea Miguel el que nos cuente
Primero, ¿qué es BBVA Contigo? Y segundo, que nos desagregue estos 27 mil millones de pesos de inversión. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, estamos muy contentos porque estamos lanzando hoy BBVA Contigo. BBVA Contigo es un complemento a la forma en la que históricamente nos hemos venido relacionando con nuestros clientes. Durante los últimos años hemos desarrollado mucho nuestra aplicación móvil y los clientes de BBVA hoy encuentran allí la mayoría de las necesidades, pueden suplir la mayoría de las necesidades que tienen el día a día, hacer pagos, armar sus tarjetas, en fin. Absolutamente todos los temas del día a día los pueden resolver en la aplicación móvil. Pero sí es verdad que, primero, no todos los clientes son de un perfil digital. Y segundo, algunos productos y servicios quizás requieren asesoría para que el cliente tome decisiones más informadas. Y allí es donde surge BBVA Contigo, que es una línea de teléfono en donde detrás hay asesores especializados que están potenciados con inteligencia artificial, pero es una asesoría humana. Es una asesoría humana, o sea, estamos cambiando un poco el espectro o la visión, porque lo que están haciendo algunas entidades financieras es robotizar. En este caso lo que hace BBVA es humanizar. Así es. Entonces estamos trabajando para que haya un asesor, una persona que pueda asesorarle a cada cliente en sus necesidades financieras. Pero insisto, ahí está potenciado con inteligencia artificial para que su respuesta sea completa, para que en la mayoría de los casos, nuestra aspiración es que más del 90% de los casos pueda resolverle en el mismo momento todas sus peticiones, y que en los productos que requieren más asesoría, un seguro de vida, un seguro de desempleo, las coberturas que tienen cada uno de estos productos, decidir si toma un crédito de vivienda en una modalidad u otra, decidir si es un CDT o un fondo de inversión o una ente remunerada, son decisiones importantes para los clientes y sabemos que requieren asesoría. Y ahí es donde entra BBVA Contigo a resolver esa fricción de una forma no presencial. Es decir, el cliente no requiere ir a una oficina para poder tener este servicio que antes era únicamente yendo en donde lo podía obtener. Y la otra forma es dentro de un ambiente seguro. La aplicación móvil nos sirve como pivote para que las personas que llaman, el asesor que está del otro lado pueda saber que tú eres tú y nos evitamos los temas de fraude. Y vamos al ejemplo de un cliente llama a BBVA Contigo, necesito un crédito de vivienda. El sistema, más que la persona natural, le sugiere, bajo todas las métricas, si debe tomar un crédito hipotecario o, por ejemplo, un leasing. ¿Cómo es esto? Vale, digamos, el proceso es, tú me llamas, generalmente cuando me llamas es porque tienes una petición, oye, yo quiero un certificado, yo quiero hacer una transferencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y la promesa que le hacemos a los clientes, es resolver su petición. Y luego, digamos, nuestros sistemas han determinado cuál es el producto que le puede convenir a cada uno de los clientes. Hay personas que tienen excedentes, entonces les sugiere un producto de inversión. Hay personas que están en un ciclo vital y entonces les sugiere un determinado crédito. Hay personas que como ya históricamente son clientes nuestros, dicen, tienen un crédito que yo ya te concedí, te preconcedí y lo tienes disponible. En fin, cada persona tiene su sugerencia financiera, pero el cliente es el que gobierna. Dice, yo quiero un crédito hipotecario y ahí está la otra persona asesorándole, yo quiero hacer una inversión y ahí está la persona asesorándole. Y te decía lo del espacio seguro, porque es a través de la aplicación, yo me cercioro que eres tú, y cuando tengo que firmar documentos, que era la otra fricción en la experiencia, lo hago a través de la aplicación móvil. Entonces hay una persona que hace por ti, te envía una notificación y tú entras a tu aplicación, sabemos que eres tú porque entras a la aplicación y firmas a través de un solo clic. Y es una experiencia... Ya no tiene que ir a la oficina. Ya no tiene que ir a la oficina, es una no presencial, es una experiencia remota de asesoría especializada. Bien, hablemos de estos 27 mil millones de pesos entonces. ¿Cómo fue esa inversión? ¿Cuánto tiempo duraron haciéndola? Bueno, duramos un año desarrollando todas estas capacidades. Capacidades que son, por una parte, tecnológicas. La tecnología que hay detrás de esto para poder integrar a una aplicación de escritorio en la que está nuestro asesor especializado, y la aplicación móvil en tiempo real, pues es una tecnología de punta que hemos traído a Colombia.
el otro tema es la data que hay por detrás, para poder tener tu visión 360 y poderte conocer tanto como para poderte sugerir un siguiente producto. Y luego está el tema de las personas. Detrás tiene que haber unos super banqueros para poder garantizar y cumplirte la promesa de que te voy a resolver todo en primer contacto. Entonces, esa es la gran inversión que hemos hecho y es una inversión muy pensada en el cliente. Muy pensada en el cliente. No tienes que ir a la oficina, es un gran atributo sobre todo para ciudades congestionadas como esta, en donde desplazarse es muy difícil, la fila es muy difícil, los documentos son friccionantes en la experiencia, en fin, vamos a tener una experiencia maravillosa para los clientes BBVA. Bueno, pues es Miguel Charria en Primera Página Televisión con BBVA Contigo, 27.000 millones de pesos de inversión y se van a agilizar mucho más los trámites.